Una nación con mecanismos más prácticos para el pago de impuestos y con transparente rendición de cuenta, como sucede en Norteamérica y Europa, jamás tiene problema con el cobro de contribuciones, por muy altas que éstas sean, a excepción de países tercermundistas como el nuestro, en donde además de complejas tramitologías y altas cargas fiscales, generan incluso economías paralelas. La gente le tiene miedo a hablar de la Secretaría de Hacienda. Hoy por hoy, por ejemplo, veo gente con mucho miedo sobre entrarle a un esquema, por ejemplo, de facturación electrónica. Hay gente en la informalidad que aborrece, no piensa pues en darse de alta por la cuestión de tener todo el tiempo Hacienda encima, ¿no? Y además de que hablamos de una fuerte carga impositiva, pues también los medios de control que cada día se está incorporando la autoridad fiscal. Dicha dificultad para pagar impuestos ha colocado a México entre las naciones más ineficientes del mundo, con muy bajos niveles de recaudación fiscal hasta de 30% con respecto a la población económicamente activa. La situación pretenden resolverla a través de nuevos impuestos y mucha mayor tramitología, lo que pagar se vuelve una misión imposible. No, pues todo lo contrario. Sobre todo en esta administración, desde que inició el propio Agustín Carstens con la Secretaría de Hacienda, pues se ha complicado más sobre todo lo que es el hecho de las declaraciones, porque pasamos de 3 a 7 declaraciones mensuales y las otras informativas pues a nivel anual. En realidad Hacienda desconoce lo que es el término de simplificación administrativa porque ha ocurrido todo lo contrario. Lejos de aumentar el volumen de personas que paguen impuestos, las crecientes medidas confiscatorias contra los mismos de siempre fomentan que cada vez más contribuyentes busquen la manera de evadir el pago con el correspondiente daño a las finanzas públicas. Desde este sexenio estamos hablando del impuesto a los depósitos en efectivos, que en este momento en cacería de brujas van contra 600,000 personas que están a punto o son ya contribuyentes. Estamos hablando pues eso a través de un nuevo impuesto, el impuesto a los depósitos en efectivo. Recuerda también que en este mismo sexenio empezó el YETU, que más que volverse un impuesto que grava la utilidad, se convirtió en un impuesto confiscatorio. Es así como tratar de evadir el pago de impuestos, además de ilegal, resulta irresponsable, por lo que especialistas llaman a simplificar los mecanismos, estableciendo tarifas generales y sin excepciones, junto con una efectiva rendición de cuentas. Tenemos que contribuir todos con el gasto público, con las finanzas públicas, que finalmente pues esto nos debe de traer obras. Que si bien podemos criticar que algunos políticos o funcionarios públicos se roban el dinero, lo que sea, bueno, finalmente pues uno como ciudadano debe de cumplir con una obligación. En nuestro país solo una tercera parte de la población aporta sus respectivos impuestos, por lo que el reto de la Secretaría de Hacienda sigue siendo muy alto para convencer a la ciudadanía que el dinero que aporta lo aprecia a diario en su colonia a través de obras y servicios eficientes. Lo que sí hay que hacer es, bueno, tener principalmente muy claras las cuestiones fiscales al momento de firmar o darse de alta y registrarse el padrón, asesorarse bien, tener un buen contador, porque bueno, aunque hay muchas personas que lo optan por hacerlo por sí solas, es muy complicado pues en realidad generar declaraciones y tener un buen resguardo pues de toda la información contable que deben de llevar. Y a la vez, bueno, pues buscar a alguien que pueda asesorarlos para llevar una correcta planeación financiera. Si conviene o no conviene, bueno, pues en realidad es obligación estar dados de alta si alguien se está dedicando y se está generando ingresos. Más bien lo que habría que buscar sería la alternativa para que se pague lo prudente y se pague lo justo. Gracias por seguir con nosotros y por participar a través de nuestro correo electrónico, el Twitter y el Facebook que se encuentran en su pantalla. Las referencias académicas que hablan de los asuntos fiscales en nuestro país aseguran que México tiene 3 economías distintas. Una, la formal y la legal, la que todo el mundo conoce. Otra muy distinta que se encuentra fuera de la legalidad y otra más vinculada al crimen organizado y su respectivo lavado de dinero. La explicación en gran medida se encuentra en una hacienda colectiva mal administrada que no es transparente y mucho menos rinde cuentas. Es precisamente sobre la economía formal de la que hoy hablaremos y sus respectivas asechanzas contra los contribuyentes, para lo cual invitamos al estudio precisamente al fiscalista y profesor universitario Héctor Romero Fierro. Maestro, un placer saludarle y gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches al auditorio. Mi estimado maestro Héctor Romero, ¿por qué se le teme tanto al fisco? ¿Qué ocurre? Ciertamente es muy bravo para quienes lo hemos vivido, pero ¿por qué? ¿Qué será que está pasando? Yo creo que hay una situación de desconfianza hacia el fisco porque ha ejercido medidas indebidas durante alguna época de control sobre los contribuyentes. Hay que recordar que en México es un vicio o un deporte nacional la evasión fiscal.
Esto ha ido apretando cada día más el fisco a los contribuyentes y lamentablemente los que pagaron el pato durante muchos años fueron los contribuyentes cautivos. Sin embargo, últimamente la medida de la Secretaría de Hacienda está cambiando, está dejando más a los contribuyentes cautivos y todo el esfuerzo de fiscalización está sobre aquellos que no han cumplido o no han declarado. La plataforma electrónica del SAT es terrible, acaban de liberar más de 600,000 cartas a nivel nacional donde te informan que detectaron irregularidades en tu cuenta bancaria a través de depósitos en efectivo en las mismas y te están invitando amablemente a corregirte. El contribuyente que recibe esa carta pues se recibe una sorpresa porque se da cuenta después de que muchos años insistimos que ya el fisco estaba ligando la información fiscal con el banco, con el comportamiento del contribuyente. Ahorita son la gran mayoría de contribuyentes que no estaban dados de alta. A muchos los engañaban diciéndoles que no había cuentas fiscales y no fiscales. Había gente que decía, es que yo lo estoy depositando en mi cuenta no fiscal, sin saber que el fisco ya estaba preparando las herramientas, ya le estaban dando los legisladores dientes al fisco para el efecto de que ya pudieran a partir de este año dar las mordidas que van a pegar. Imagínate, calculan una recaudación en este programa de más de 5,000 millones de pesos. Yo creo que la Secretaría de Hacienda se quedó corta con la cifra. Por el otro lado, a mí no me preocuparía ser de aquellos contribuyentes que manejaron efectivo en sus cuentas y están recibiendo la cartita. Eso quiere decir que son de los agraciados que el fisco les está dando la oportunidad de autocorregirse amablemente. A mí me preocuparía ser de aquellos contribuyentes que moví mucho dinero durante 2009 en mi cuenta y todavía no recibo ni recibiré la cartita. Esos son los que se deben de preocupar porque quiere decir que ellos ya pasaron, como decía Chabelo, a otra etapa, a otra catafixia, porque ellos ya van a tener una revisión directa por parte del fisco federal con el 99% de probabilidades del acto de fiscalización. Terrible, porque además casi siempre con los mismos, la misma tercera parte de nuestra comunidad es la que enfrenta de esa economía, que sostiene esa economía formal y la que tiene el acecho de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Bueno, hay que recordar que este país lamentablemente lo mantienen los ingresos petroleros y gran parte de los asalariados, que son los contribuyentes más cautivos que existen. Todo patrón tiene obligación de quitarle una tajada muy grande del salario del trabajador y por el otro lado el fisco ineficiente, un fisco obeso en México, ha procurado hacer pocas acciones y sobre todo contundentes en razón de la fiscalización. Les funcionan más las campañas de fiscalización donde de repente meten un empresario a la cárcel y el terror fiscal que se provoca después de eso es que muchos empresarios al día siguiente autocorrigen su situación fiscal. Meten un artista y al ratito vemos a todos los artistas corrigiendo. Eso sí le llamo terror fiscal. Sin embargo, últimamente, si te fijas, el fisco ya ha bajado un poco este tipo de actitudes y se ha enfocado más técnicamente a atacarla. Tenemos el problema de contrabando. Con el tamaño de la frontera que tenemos, pues tenemos un contrabando, una economía informal que decía algún día un comandante de la frontera, pasa lo que quepa por el puente. Tal cual. Y aquí, ¿no? Y así es, y entonces tenemos una red de contrabando terrible que no puede controlar el fisco, tenemos una economía informal que no puede controlar el fisco. México es uno de los peores países en recaudación a nivel mundial. Somos el último de la muestra de la OCDE y somos el último de la muestra razonable de países comparables de América Latina. ¿Por qué tanta resistencia? ¿Qué ocurre? Bueno, para empezar tenemos un grado de cultura fiscal terrible los mexicanos. Insisto, tratamos de manejarlo como deporte fiscal de evasión y se nos olvida por un lado que es obligación de todo mexicano contribuir al gasto público, está en la Constitución. Por otro lado, el artículo 16 constitucional le da dientes al fisco para que pueda ir a revisar mi situación fiscal en cualquier momento a través de una auditoría, a través de todos los actos de fiscalización que tienen. El problema es que también el mexicano piensa que lo que paga de impuestos no lo está pagando adecuadamente. Lo paga y luego ven despilfarro de las autoridades, ven situaciones, pues, sin tratar temas partidistas, todos los despilfarros que ha habido en el gobierno, tanto federal, estatal, municipal, los que tenemos recientemente, los gastos de la legislatura pasada, el tema del auditor fiscal, de cuánto dinero se llevó. Es a donde nos vamos a meter precisamente en el siguiente segmento. En breve, por supuesto, le haremos un corte precisamente para que tenga usted la oportunidad de escuchar la opinión de nuestro auditorio y no deje de aprovechar las redes sociales, participe. Regresamos con más peras y manzanas sobre el fisco, se está poniendo muy bueno. La difusión que sea mayor y pues aparte que realmente se refleje para que así motiven a la gente a que realmente paguen sus impuestos y no los evada. Es una monserga, o sea, no es posible. Estamos para que me simplifiquen la vida, no para que me la... O sea, yo estoy perdiendo dinero, estoy dejando de trabajar
por venir a hacer trámites y aparte todo ni siquiera los puedo hacer. Es complicado en cuanto que tienes que hacer un trámite de muy largo plazo, es de que tienes que estar continuamente facturando y ese yo pienso que es el más grande problema.